Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. Pues antes de comenzar, dar las gracias a don Juan Miguel Prim, al párroco de la catedral, y a los sacerdotes, a Manuel, a Alberto, por la oportunidad de poder hoy compartir con vosotros nuestra experiencia de fe, que es al fin y al cabo lo más precioso que tenemos y que viene de muy hondo de cada uno de nosotros mismos. Por ese motivo, pues quizá lo que hoy podamos compartir pues no sea algo teórico, sino que vaya directamente, nazca de nuestra propia vida y vaya directamente también de nuevo a nuestra propia vida cristiana. Pues me ha pedido Juan Miguel que antes de empezar explicase un poco qué es eso de misionero de la misericordia. Bueno, pues rápidamente, porque no quiero hablar más de 45 minutos y ya adelanto que no suelo ser muy fiel a esto cuando digo de guardar el tiempo que se nos da, pero vamos a intentar. Pues el Papa ha querido que a lo largo de este año de la misericordia que él ha promulgado, en cada diócesis haya al menos un sacerdote especialmente dedicado a la confesión, al sacramento de la reconciliación y a la predicación de la misericordia de Dios, como un gesto, digamos, o como un signo de acercar de una manera más palpable el perdón de Dios y su amor misericordioso pues a todos los hijos de Dios, a todo el pueblo de Dios, a la Iglesia entera. De manera que en el caso de nuestra diócesis de Alcalá, pues el designado fui yo. El miércoles de ceniza tuvimos un encuentro con el Santo Padre en el Vaticano, en el que nos envió como misioneros a cada uno a nuestro lugar de origen, con esta misión tan preciosa, de la que damos gracias al Señor, porque primero que está siendo transformado por esa misericordia de Dios es uno mismo, y al mismo tiempo también con la particularidad de poder absolver en el sacramento del perdón de algunos pecados cuya absolución está reservado solamente al romano pontífice, de los cuales no voy a decir cuáles son para no dar ideas a nadie, y de los que espero no tener que absolver tampoco a nadie en ningún momento a lo largo de todo este año jubilar. Solo para este año es ese permiso. Bueno, pues esta tarde vamos a compartir una reflexión, pues 45 minutos, para que luego después podamos tener también un tiempo de otros 3/4 de hora ante el Santísimo para la oración personal. Después os repartiremos algunos textos de la Biblia, del Evangelio, para que podáis rezar, a los que yo voy a hacer referencia, y luego terminaremos con la celebración de la misa. Y el tema que esta tarde nos ocupa es el rostro de la misericordia, y es de eso de lo que vamos a hablar, el rostro de la misericordia, porque efectivamente a la misericordia hay que ponerle un rostro. Nos fijamos en el texto de la parábola del hijo pródigo. En el texto de la parábola del hijo pródigo, cuando el padre se da cuenta de que el hijo regresa y sale a su encuentro para abrazarlo, para besarlo y para invitarlo de nuevo a entrar en la casa, el texto dice que el padre, cuando estaba lejos todavía, lo vio y se conmovió. Y ese detalle de esa conmoción, ese conmoverse de Dios Padre, pues para nosotros es importante, porque ¿cuáles son las causas de que el Padre se conmueva? Si vamos a analizar esas causas, entonces podemos ponerle rostro a la misericordia de Dios. Cuando el Padre se conmueve, pues no es solamente, a lo mejor en nuestro análisis superficialmente podemos pensar, pues porque lo ve llegar de lejos, porque lleva tanto tiempo esperándolo, porque lo echa de menos, porque lo ve llegar desarrapado, hambriento, que ha perdido todo lo que tenía, se conmueve porque lo quiere, y todo eso es cierto, pero la causa profunda hay que buscarla más en lo hondo, y es porque el Padre se conmueve porque es consciente de que actuando así, perdonando a su Hijo, se salva un bien fundamental. Un bien fundamental. El Padre considera que ha salvado el bien incalculable que es la humanidad de su Hijo. La imagen, si tuviéramos que ponerle directamente un rostro, ahora luego veremos el rostro, pero si tuviéramos que describirlo con una imagen, la misericordia de Dios es como quien en una gran riada o una inundación que ha habido en un pueblo de montaña, donde está toda la calle, imaginad, llena de barro y de lodo, con toda el agua corriendo, arrastrando todo lo que lleva a su paso. De pronto alguien ve que en el suelo, manchada, sucia y cubierta por todo el barro y a punto de perderse con la riada, hay una perla preciosa. Y entonces, que lo ve, se agacha, la recoge y la rescata, evitando que se pierda, la limpia,
le quita todos los restos de pureza, de tierra, de barro, de suciedad que lleva, para que vuelva a cobrar todo su brillo a la luz del sol, y la coloca en el lugar más destacado de la casa para que allí pueda apreciarse su belleza. Pues un poco parecido a eso es por lo que el Padre se conmueve, porque se rescata un bien fundamental, que es el ser humano de su hijo querido. Había malgastado todo su patrimonio, pero había salvado la persona, la humanidad. No solamente eso, sino que había sido encontrado de nuevo porque había sido perdido. De tal manera que el Padre, actuando así, es fiel a sí mismo, porque nos ama como a hijos queridos, como el bien más preciado, y nunca va a dejar de amarnos por nada malo que podamos hacer, y al mismo tiempo también se centra la atención pues, en la humanidad de aquel hijo que regresaba, que se había perdido y ha sido encontrado. Eso es lo que explica la conmoción del Padre cuando ve regresar al hijo desde lejos, y lo que hace que salga corriendo a buscarle, ¿no? Porque el hijo nunca ha dejado de ser para el Padre su tesoro más querido, y lo recupera. Hay algo que en el mismo ser del Padre Dios le mueve casi como obligado a tener solicitud por su Hijo, porque en su ser mismo Dios es amor, un amor siempre fiel, que no puede nunca dejar de amarnos, porque si dejase de amarnos no sería fiel a sí mismo. Esto es una lección para nosotros, porque para que nosotros mismos luego seamos misericordiosos, porque contemplando la acción de Dios, luego tenemos que compararla con la nuestra. Recordad que el Papa, cuando ha promulgado este año de la misericordia, el lema que ha elegido ha sido misericordiosos como el Padre, es decir, que tenemos que mirar lo que hace el Padre para que luego después giremos para mirar qué es lo que estamos haciendo nosotros, y pidamos a Dios la capacidad de poder llegar a ser misericordiosos como el Padre. Entonces, esto conlleva primero, ante todo, una llamada fuerte a que examinemos qué concepto tenemos de Dios y a que pensemos rectamente de Él, porque Dios no es un Dios frío, no es un Dios lejano, al que nuestra vida le importe poco, no es un Dios que se desentienda de nosotros, es un Dios que verdaderamente es Padre nuestro, que nos ama inmensamente, que ha seguido todos los caminos de nuestra vida con atención siempre y que nunca nos deja solos, que nunca nos abandona, que por todas partes está siempre preocupado de nuestro bien, buscando hacerlo cuando puede, hacernos el bien, siempre además al mismo tiempo sin violentar nuestra libertad. De manera que esta solicitud por la dignidad del Hijo, que el Padre Dios mantiene a lo largo de toda la vida, el Padre a lo largo de toda la vida, el Padre Dios, de la vida de cada uno de nosotros, mantiene esta solicitud por nosotros, porque en nosotros ve a un Hijo querido. Nunca Dios Padre va a dejar de considerarnos como que ya no somos hijos suyos. Pensad en un padre al que un hijo ofende gravemente y ese padre le dice: ya no eres nunca más hijo mío. Nunca jamás Dios Padre hará eso con ninguno de nosotros. Esta solicitud por nosotros permanente, siempre fiel a sí mismo, es la medida de su amor. Como dice San Pablo, la caridad de Dios es paciente, es benigna, no se irrita, no se goza con las injusticias, se complace en la verdad. Es el amor de caridad, el amor de agape, con el que el Señor nos ama, con el que Él se entrega por nosotros, con el que permanentemente nos perdona, con el que se inclina siempre hacia todo pecado, hacia todo mal, para restaurarnos, para perdonarnos. Nosotros hemos de pedir ser capaces de llegar a vivir como vive Jesucristo, que es quien revela esta misericordia del Padre. Examinar también nosotros, a la luz de Dios, nuestra propia misericordia, nuestra propia manera de ejercer la misericordia. La caridad de Dios se inclina hacia lo que está mal, hacia el pecado, hacia la miseria, hacia la pobreza, no porque quiera acabar con ese pecado, que también, sino porque ve al pecador, que es el que le importa. Y cuando ve al pecador, Dios no ve a un pecador, ve a su Hijo, y lo rodea de solicitud y de cuidados. Cuando ocurre esto, el que es objeto de ese perdón y de esa misericordia no se siente humillado, sino que se ve revalorizado.
restaurado en su verdadero valor, en su dignidad. Porque hay una falsa imagen a veces de la misericordia que funciona en este mundo cuando los criterios no son los del Evangelio, según la cual la misericordia no es querida porque el que la recibe se ve humillado en una relación de inferioridad respecto de aquel que le perdona, ¿no? Pensad, el que tiene misericordia está arriba, el otro está abajo, le perdona, se abaja a donde está para que, aunque haya hecho lo que haya hecho y sea muy grave, pues pueda salir de ahí. Y los criterios de este mundo dicen, hay una relación de desigualdad entre el que la ofrece y el que la recibe. El que ofrece la misericordia está arriba, el de abajo es un pobrecillo. Y de ahí se deduce a veces que la misericordia, incluso se llega a decir, la misericordia difama a quien la recibe y ofende la dignidad del hombre. No queremos misericordia, queremos justicia. Esa es la manera de pensar de este mundo. Y eso en realidad es un argumento totalmente falso. La misericordia de Dios no tiene ese sentido. El sentido de la misericordia es el de encontrar el valor que se iba a perder para rescatarlo y volverlo a recuperar, volverlo a restaurar. Por eso la expresión de Dios Padre, estaba perdido y ha sido encontrado, hallado de nuevo. No es que Dios Padre diga, imaginad al Padre Dios que al día siguiente, después de la fiesta que ha convocado en honor de su Hijo, está reunido con algunos miembros de la familia en ausencia del hijo menor, que está descansando el pobre horas y horas después de todo lo que ha pasado y se ha levantado ese día más tarde. Y el padre, comentando con los demás, dice, hay que ver, todo lo que hemos tenido que hacer para rescatar a este. La de cosas extraordinarias que nos ha obligado a tener que hacer. Cuánta paciencia hemos tenido que tener con él. El Padre Dios no hace eso. Eso lo hacemos nosotros, que siempre después tenemos la tentación de comentar el bien que hemos podido hacer y lo que nos ha costado, para que quede claro no solamente nuestra magnanimidad, sino también los errores del otro. El Padre Dios no dice nada, convoca una fiesta en honor de su hijo menor, se lo explica al mayor y al día siguiente sigue tan contento como el día anterior, porque a partir de eso, para él todos los días son la misma fiesta. Y no dice nada a nadie. Es feliz porque ha encontrado lo que estaba perdido, ha sido hallado de nuevo, lo ha revalorizado por haber resucitado y indica, entonces, el verdadero motivo de este conmoverse del Padre indica un bien que ha sido revalorizado, indica un bien que es inviolable, una dignidad que no puede ser nunca menoscabada. Un hijo que, por más pródigo que haya sido, nunca ha dejado de ser hijo real de su Padre y que lo será siempre, y además ha sido hallado de nuevo. Esto lo explica con mucha precisión Juan Pablo II en aquella encíclica tan preciosa que escribió sobre la misericordia, Dives in Misericordia, hablando de nuestros prejuicios en torno a la misericordia, que son el resultado de una valoración exterior. Y dice él, la relación de misericordia del que la ejerce con aquel que la recibe se funda en la común experiencia del bien que es el hombre, manteniendo a Dios en el centro de nuestra vida siempre, porque nosotros hemos de mantener ese teocentrismo, Dios en el centro. Sin embargo, en el centro Dios a su vez coloca al ser humano, porque para él el ser humano es la criatura más hermosa que haya podido crear, a su imagen y semejanza, con una dignidad inigualable. El título de mayor dignidad que podamos recibir nunca es el de hijos de Dios, que poseemos por creación, por naturaleza, pero que también es renovado y hecho crecer de nuevo luego por gracia en el bautismo. Y esa es la dignidad inviolable que Dios Padre desea resaltar, rescatar, recuperar y renovar cuando tiene misericordia de nosotros. Y esto a la vez es una visión de humildad auténtica, porque nosotros cuando pecamos y estamos como el Hijo, nos damos cuenta de la situación a la que hemos llegado, de cómo nos hemos degradado, de cómo hemos perdido nuestra dignidad. Para Dios Padre, precisamente por eso el Hijo se convierte en un bien especialmente preciado, porque nos mira siempre con esa verdad de lo que realmente somos y no puede soportar vernos habiendo perdido lo que verdaderamente somos. Y quiere siempre recordárnoslo y volver a traernos a su amor y a esa situación de dignidad, de dignidad recuperada, de dignidad ensalzada en la que Él nos ha querido tener desde que pensó en nosotros antes de crearnos. El padre del hijo pródigo hace esto con su hijo menor, como aquel que se agacha y recoge aquella perla en medio del fango. Lo abraza, lo acoge, convoca en su honor una fiesta
Y es en ese momento cuando el hijo menor se convierte, no antes, cuando el padre lo abraza, cuando es consciente del amor que el padre le tiene. Por tanto, la misericordia es muy distinto de tener lástima. Una cosa es la compasión, que forma parte del proceso de la misericordia, y otra cosa es la lástima. La lástima la tiene aquel que mira una noticia en el telediario o en el periódico de una gran desgracia que ha ocurrido en un país lejano y de verdad y con sinceridad lo siente, pero no implica su vida por restañar ese mal que está leyendo o que está escuchando en las noticias. Uno tiene lástima de alguien que está sufriendo desde fuera. Compasión, en cambio, es comprometer la propia vida a hacer propio el sufrimiento del otro, poner en el propio corazón la miseria del otro, que es lo que ha hecho Jesucristo cuando ha cargado por nosotros nuestros pecados en la cruz, desde Getsemaní hasta el Calvario, y en realidad a lo largo de toda su vida en la tierra, desde la encarnación, haciéndose uno de nosotros, ¿no? Por tanto, la misericordia no es solo mirar el mal y no quererlo. La misericordia se manifiesta en su verdad cuando, además de mirar el mal y no quererlo, se introduce en ella y extrae el bien que se estaba perdiendo para recuperarlo, para salvar y reencontrar esa belleza. La misericordia, dice Juan Pablo II, es el mensaje fundamental de la enseñanza de Jesucristo en su misión como Mesías, y es la fuerza constitutiva de su misión. Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por eso nosotros, cuando podemos esa imagen para ponerle a la misericordia una imagen, y utilizamos esa de esa piedra preciosa que se rescata del lodo y del fango y se coloca en el lugar más precioso de la casa, pues tenemos que concluir que esta misericordia tiene un nombre y un rostro. La misericordia tiene un nombre y se llama Jesucristo. Él es el que, con una mirada amorosa llena de compasión, gratuitamente siempre se ha inclinado sobre la miseria de todo hombre. Ha venido en nuestra ayuda, ha venido a anular con su propio corazón nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestro dolor. Su misericordia nace, vive, se nutre, se manifiesta en nosotros en su perdón, siempre entregado, en la ternura con la que nos abraza cada vez que vamos a pedir perdón. Siempre yo pongo este ejemplo en la parroquia cuando hablo. Imaginemos un día que vamos a confesarnos con todo lo que nos cuesta, y una vez que hemos terminado, el sacerdote dice: pues ¿sabéis que hoy dice el Padre Dios que ya no te perdona nunca más? ¿Imagináis que un día nos ocurriera eso? Eso no ocurre nunca. Dios Padre perdona siempre todo. Basta que nosotros volvamos hacia Él, como hizo el hijo menor, arrepentidos. Una misericordia que se manifiesta ante todo en ese perdón siempre entregado. La palabra misericordia, como sabéis, se compone de dos palabras a su vez: misericordia y corazón. Sin entrar a analizar las dos palabras y su etimología latina, griega y hebrea, pues para no cansar y para no alargarme en el tiempo, pues digamos simplemente eso: es poner en tu propio corazón la miseria del otro, pero con el fin de salir en auxilio de esa vida que se está acabando para evitar que termine. La misericordia indica un corazón humano que está dispuesto a intervenir cuando hay una vida, una indigencia que está provocando la muerte de una vida, cuando hay una pobreza que está provocando que una vida se apague. Esta misericordia tiene un rostro, y es el rostro de Jesucristo. Si recordáis una cita muy conocida del Concilio Vaticano II, que está en la Constitución sobre el mundo actual, sobre la Iglesia en el mundo actual, en Gaudium et Spes, el número 22, dice el concilio que Jesucristo, que es el nuevo Adán, manifiesta plenamente al hombre, el propio hombre, y le descubre la grandeza de su vocación. Y esto lo hace revelando el misterio del Padre y de su amor, dice la cita. Y esto es: el rostro de la misericordia es Jesucristo. Él es el que, viniendo al mundo y con su obra de salvación, con su obra de redención, recuerda, rescata, restaura, revela la grandeza de nuestra vocación. Lo más precioso que para Dios hay en este mundo, que es la dignidad del ser humano. Nuestra dignidad, que no es otra que la de ser hijos de Dios, digo, por creación y en el bautismo. Y es en Cristo donde se revela y se manifiesta plenamente para cada uno de nosotros
la grandeza de nuestra dignidad y también el significado de nuestra vocación. Jesucristo es quien revela al Padre y al hacerlo al mismo tiempo revela quién es el hombre. Las dos cosas. Lo cual a nosotros también nos ayuda a sentar en nuestra vida un principio fundamental o un principio y fundamento de cómo vivir en cristiano, que es que no podemos nunca separar en nuestra vida cristiana nuestra relación con Dios de nuestra relación con el prójimo. Nuestra relación hacia arriba, hacia lo vertical, hacia Dios, y nuestra relación en lo horizontal con el prójimo, en el que también debemos de saber ver a Cristo y a quien debemos amar como Cristo nos ha amado. Cristo es el rostro de la misericordia por este motivo, porque Él revela al Padre, nos dice quién es Dios Padre y cómo nos ama, y al hacerlo al mismo tiempo nos dice quiénes somos nosotros, y nos entrega ese amor del Padre. No conocemos nuestra dignidad hasta que no la vemos en Cristo. No conocemos a Dios Padre al mismo tiempo si no lo vemos en Cristo. El rostro de Cristo nos revela las dos cosas. Se comprende al mismo tiempo este misterio de cierta identificación del hombre con Dios. Y a esto es a lo que vamos a ir ahora. Al revelar a Dios, Cristo revela al hombre. El hombre querido por Dios, amado por Dios, el hombre hacia el cual Dios tiene misericordia. Y esto pues es asombroso y debería de bastarnos cada día para cuando nos levantemos asombrarnos de lo grandioso de la obra de Dios en nosotros y en la creación entera. Cuando contemplamos a Cristo, por tanto, estamos conociendo el verdadero valor de nuestra existencia humana y el verdadero significado de nuestra dignidad, ese valor incalculable, ese bien inviolable que Dios Padre en la parábola del Hijo Pródigo quiere rescatar ante todo, por el que se conmueve. En Cristo se revela la dignidad del hombre. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a Jesucristo, Él que nos dice, por eso Jesucristo en el Evangelio dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque al ver a Cristo en Él mismo contemplamos al Padre Dios, al mismo tiempo que contemplamos nuestra propia dignidad. A veces nos da miedo que si tratamos de la misericordia nos vamos a despreocupar del pecado, ¿no? Y presentar a Dios como un Dios que lo cuela todo, ¿no? Donde todo vale, total Dios perdona, como rebajar la gravedad del pecado, como si en el fondo no fuese tan importante, ¿no? Y eso no es verdad. O también podemos caer en el error de no querer hablar de la misericordia porque eso nos puede hacer vulnerables. Y como somos muy calculadores, como en el fondo nos defendemos a nosotros mismos y como queremos ser muy exigentes, pues no queremos hablar de la misericordia. No sea que la gente se despreocupe del pecado y viva la vida cristiana de manera laxa o de manera light, ¿no? Pues tenemos que pedir al Señor que nos ilumine el concepto real de Dios, porque es fundamental. El fundamento de toda virtud está en pensar rectamente de Dios, en un Dios que lo perdona todo, en un Dios que no castiga. Un Dios que no castiga, pero que corrige. Pero corrige porque es Padre bueno que ama. Dios no castiga, Dios no es un juez severo que imponga condenas desde fuera, sino que es un Dios que por amor al hombre se ha hecho como nosotros, ha cargado nuestra condición humana con su pecado que Él no había cometido para apartarlo de nosotros y perdonarlo y para poder llevarnos a participar de su condición divina. Ese sí es Dios, pero no es un Dios castigador desde fuera de nuestra condición humana. Por tanto, cuando nos acercamos a Jesucristo, en la revelación que está escrita en el Evangelio, se nos hace visible todo lo que hay en Dios, todo lo que hay en Dios Padre. Cristo es el culmen de la revelación, cuando Él dice, el que me ve a mí ve al Padre. Cuando vemos a Cristo, vemos a Dios Padre. Dice Jesús, el que me ve a mí ve al Padre, ve a Dios mismo en mí. La persona divina que es Cristo se revela a través de los actos, de las palabras, de las obras, de su naturaleza humana, a través de sus acciones, de sus milagros, palabras, las que dice de cómo es el Padre, de lo mucho que nos ama, las parábolas que son el proyecto de Dios, los milagros que son signo de la presencia del reino de Dios en el mundo. Pues de esta manera es como nosotros podemos ponerle un rostro a la misericordia. La misericordia tiene un rostro y este es Jesucristo. Por tanto, esta tarde y ahora luego después, cuando podamos rezar ante el Santísimo con los textos que os vamos a dar, pues yo os propongo que hagamos este viaje,
que es un viaje de regreso. Un viaje de regreso en el que somos protagonistas, porque también nosotros somos tantas veces el hijo menor y tantas otras veces que el Padre Dios sale a nuestro encuentro. Un viaje de regreso desde nuestra lejanía como hijos pródigos hasta el lugar donde podemos contemplar el rostro de la misericordia, que es Jesucristo. Ese rostro de la misericordia que es Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros? Porque, fijaros, el Padre ha salido al mundo, al encuentro del Hijo que estaba perdido, y lo ha hecho en cada uno de nosotros, y lo hace a lo largo de toda la historia. Y este venir Dios a nuestro encuentro, el Padre lo ha realizado enviando a su Hijo Jesucristo. Nosotros estamos llamados a participar de la divinidad de aquel que se ha hecho partícipe de nuestra humanidad. Eso lo dice el sacerdote cuando cada día en la misa echa esa gotita de agua en el cáliz después de echar el vino. Estamos llamados a ser partícipes de la divinidad de aquel que se ha hecho partícipe de nuestra humanidad. Él ha venido al mundo a rescatarnos, haciéndose hombre como nosotros, a que podamos experimentar la misericordia del Padre, para que podamos luego también a nuestra vez recibir su condición divina. Él ha querido redimirnos de manera visible para llegar a nosotros. Se ha hecho hombre. La tradición, los santos padres pues lo dicen de esta manera, a veces con expresiones muy fuertes. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios, ¿no? Llega a decir San Basilio Magno, por ejemplo. Dios se ha hecho hombre en Jesucristo para que la humanidad, a su vez, en Cristo reciba la condición de Dios, para que el hombre sea sentado a la derecha del Padre, en la persona de Cristo, y todos nosotros con Él, como cabeza nuestra que es, ¿no? Él ha venido para que entremos en su casa. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo participa el hombre de la divinidad? Y aquí vamos a poner unas objeciones que nos van a venir muy bien para nuestra vida práctica y para nuestra oración personal. Espero no alargarme del tiempo que tenemos. En la vida del hombre existen distintos niveles de vida, por así decir. Está la vida vegetativa, la vida sensitiva, la vida inteligente y el amor. Esos 4 niveles podríamos describir. Una persona en coma vive la vida en el nivel vegetativo. Si sale del coma, pues tiene una vida sensitiva, siente cosas, ¿no? En la sensibilidad de su cuerpo. Se le abre un mundo distinto cuando puede experimentar la sensibilidad. También se le abre un mundo nuevo cuando él es capaz de discurrir, de inteligir, de formular conceptos, de utilizar su razón. Y si se abre al amor, se le descubre un mundo mucho más pleno. Una vida inteligente sin amor sería una vida muy pobre y a lo mejor sería más triste. Cuando un adolescente descubre el amor y se enamora, descubre una vida, se le abre un mundo nuevo, ¿no? Y le parece que lo anterior no era vida, ¿no? Y le dice o lo piensa de la chica de la que se ha enamorado, pero ¿dónde estaba yo antes? ¿Y cómo estabas tú por el mundo sin que yo te conociera? ¿No? La vida humana, por excelencia, es el amor. Lo más alto de la vida humana y dentro de ella lo más pleno es dar la vida por amor, ¿no? El amor es la realidad experimentada, pero misteriosa para nosotros. ¿Qué es el amor? ¿No? Pues los filósofos a veces discurren mucho, pero sobre el amor dicen bien poco, ¿no? Pues ama y sabrás qué es el amor. No se entiende sin amar qué es el amor, ni por asomo. El amor es aquello que hace de 2 personas una sola verdaderamente, no solo en lo físico, o no en lo físico, sino en verdad. De tal modo que una es la vida de la otra. Cuando alguien de verdad le dice al otro o a la otra, tú eres mi vida, ¿no? Pues eso no es una metáfora, sino una verdad. Tanto es su vida que si la pierde, incluso puede perder la vida biológica, fisiológica, ¿no? Y no soporta que la vida continúe sin aquella persona a quien amaba, ¿no? Pues bien, esto se entiende fácilmente en la experiencia humana, ¿no? Pues bien, trasladándolo a Dios, Dios quiere ser nuestra vida. Dios nos dice a cada uno, tú eres mi vida. Y Él desea que nosotros lleguemos a decirle, Dios, tú eres mi vida también. Entonces, pregunta, la dificultad, ¿no? La objeción es, ¿cómo puedo yo amar a un Dios al que no capto por los sentidos? Esta es una dificultad seria, porque
La naturaleza humana está hecha de tal modo que el hombre solo se siente atraído y ama aquello que capta por los sentidos. Esto es muy distinto de reducir todo a los sentidos, ¿eh? Eso no. No todo se reduce solo a los sentidos en el ser humano, pero sí es verdad que estamos hechos de tal modo que captamos las cosas por los sentidos en un primer momento. El amor es vida de amor, pero teniendo en cuenta los sentidos. Ahora bien, vamos más allá de los sentidos, no nos quedamos en ellos. Por la inteligencia que penetra el campo de los sentidos, al ver a una persona vemos más allá de lo que capta el ojo. No solamente vemos un atractivo físico, vemos su bondad, vemos su amabilidad, y poco a poco, si ya entramos en conversación y en trato, vamos conociendo sus talentos, su forma de ser. No nos quedamos solo en lo que captan los sentidos, pero los sentidos están al principio del proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo enamorarme de Dios sin captarlo por los sentidos? Y voy a decir la expresión enamorarme de Dios porque a enamorarnos de Dios estamos llamados todos, no solamente los sacerdotes o las religiosas, todos los cristianos, en realidad todos los hombres, por cuanto el corazón humano, por completo y por entero al final, solamente puede ser saciado por el amor de Dios y no por ningún amor humano. El amor humano, por grande que sea, siempre es limitado y al final no llega a más. Al final puede incluso terminar, aunque solo sea porque al final de nuestro caminar en este mundo está la experiencia de la muerte. En este sentido, decía Cencini, que hay una virginidad del corazón como vocación universal. Es decir, el corazón por entero al final solo lo llena Dios. Por eso dice San Agustín, que nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, porque la plenitud del amor y el descanso definitivo del corazón solo se encuentra en Dios mismo y no nos lo puede regalar ninguna persona de este mundo. Por tanto, todos estamos llamados al final a esa entrega virginal del corazón a Dios, en la que estamos llamados, todos los hombres, es una vocación universal, a buscarle a Él, ¿no? ¿Cómo nos enamoramos de Dios sin captarle por los sentidos? Si Dios va a ser mi vida y me llama a ser también parte de su divinidad, Él se ha hecho hombre para que yo me haga como Él, que es Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo me enamoro de Él sin captarlo por los sentidos? Pues esta no es una duda trivial, ¿eh? Pues aquí entra la maravilla y el prodigio que Dios ha obrado, que es el misterio de la encarnación. En el prefacio de la misa de Navidad decimos, de manera parecida a esta: quisiste que tu Hijo se hiciera carne para que, conociendo a Dios en lo visible, pudiéramos llegar al amor de lo invisible. Esta es la maravilla de amor del plan de Dios. La encarnación, ¿no? Que Jesucristo se ha hecho hombre en el seno de María y ha tomado nuestra carne, nuestra condición humana, no ha sido solo para redimir al hombre, sino para que Dios se hiciera visible y hacer posible que se abriese este camino para nosotros hacia el corazón de Dios, para que nos pudiera dar su vida divina, para que pudiéramos amarle y para que pudiéramos llegar a participar de su condición de Dios. ¿Cómo se hace esto? Se dice con razón que el cuerpo es la expresión de la persona, o ese dicho tan popular, ¿no? Que la cara es el espejo del alma, ¿no? En Cristo lo que Él manifiesta me hace visible y sensible también su misma persona. La persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, viéndole a Él, lo que Él expresa, esa expresión de la persona, es de la persona de Cristo, es de la persona divina. En Cristo se nos hace visible lo íntimo de Dios. El Catecismo, de una manera muy bella, dice: así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Por esto decimos con toda razón que Cristo es el rostro de la misericordia, porque en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, en el Verbo encarnado, se nos revela lo íntimo de Dios, esa costumbre divina de la Trinidad que es su misericordia inagotable. Cristo expresa humanamente lo íntimo de Dios, el corazón de Dios. Dice San Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás.
El Hijo del Padre, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El Hijo que está en el seno del Padre es la revelación del Padre. Por ejemplo, podemos decirlo de este modo. Cuando Jesús llora, por ejemplo en la muerte de Lázaro, Dios llora. Cuando tiene compasión de la gente como ovejas sin pastor, Dios tiene compasión de la gente. Y así en todo. Cuando se queda dormido en la barca porque está agotado de predicar sin descanso y de no tener ni un lugar donde poder reposar, Dios se queda dormido en la barca. Y así todo. Y así, viendo a Cristo con esta luz de la fe, veo más adentro, veo en la integridad de Cristo, veo la interioridad de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Consejo práctico, pues que, diciéndolo rápido, porque está al final de lo que voy a decir, que tenemos que rezar con la Sagrada Escritura y con el Nuevo Testamento especialmente, cuando hacemos nuestra oración personal cada día, ante todo y sobre todo con la palabra de Dios, que solamente es la palabra revelada que está en los textos sagrados, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero empezando por el Nuevo, porque es a la luz de Cristo como se entiende el Antiguo, porque en el Nuevo Testamento y en todos los pasajes del Evangelio, en la vida de Jesucristo, se nos ha abierto un camino, se nos ha abierto una vía, una técnica, por la que podemos llegar a lo íntimo de Dios, por la que podemos enamorarnos de Dios. Cristo se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios, para que el hombre pueda enamorarse de Dios, porque en el hombre Cristo Jesús se revela lo íntimo de Dios. Él es el rostro de la misericordia, el rostro del Padre. Cuando se mira con esta hondura a Cristo, miramos al Padre, estamos viendo al Padre. Cuando se levanta cada día en la Eucaristía la forma consagrada, el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos recordar esa frase del Señor que hace poco hemos leído en el Evangelio de la Misa: el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. El camino, por tanto, es conocer y contemplar los misterios de Cristo. Por eso, el rezar con el Evangelio. Dice Jesús, creo que era ayer el Evangelio de la Misa. No, perdón, me estoy confundiendo, pero ayer hablaba él también de esta unidad de acción y de permanente comunión y de permanente presencia del uno al otro del Padre en el Hijo. Y él dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cómo contemplo estos misterios? Pues a través del relato de los que vivieron con él. Relato que han consignado iluminados por el Espíritu Santo. Los Evangelios, escritos de manera inspirada por el Espíritu, aquellos autores que consignaron todo y solo lo que Dios quería por la acción y la luz del Espíritu, pero también con su propia colaboración como verdaderos autores humanos. En el Evangelio conozco el corazón de Dios a través de los misterios de Cristo. Es el tesoro que para nosotros es la palabra de Dios, porque en ella está nuestra posibilidad de una relación profunda, real y verdadera de amor, del mayor amor con Jesucristo. En ellos está el camino abierto a conocer el corazón de Dios, porque nos enamoramos de una persona. Se ama el corazón de una persona, no lo exterior. El amor existe al conocer el corazón de la persona y adherirnos a ella. Cuando contemplamos, por eso que luego el tiempo de la adoración es para que contemplemos, y os daremos unos textos del Evangelio que os pueden servir o podéis coger otros. La contemplación es oración. La contemplación no es solo recuerdo del pasado, sino que ahí Cristo me habla y se me revela ahora, en las circunstancias de mi vida. El Espíritu Santo interviene cuando contemplamos con los Evangelios al Señor. Y hace tres cosas. Primero, el Espíritu Santo nos mueve a contemplar a Cristo. Después, nos asiste, nos ayuda al mirarle y nos hace estar atentos a lo que Cristo ahora nos quiere decir para nuestra vida real y concreta de ahora. Y tercero, Él puede, el Espíritu, si nosotros le dejamos y se lo pedimos, grabar en nuestro corazón los rasgos de Cristo e ir cristificando nuestro corazón. En los Evangelios están recogidos los misterios de la vida del Señor que el Espíritu Santo concedió a los evangelistas recordar y constar por escrito. Gracias a Dios no tenemos todo contado con pelos y señales. Gracias a Dios, porque nosotros nos quedaríamos en las cosas seguramente pues, que nos llamasen más la atención por curiosidad. En la vida de Jesús hay cosas, se puede decir, con perdón del Señor, que existieron cosas seguramente que no tenían tanta importancia y seguro que nos acabaríamos fijando en ellas, cómo vestía, cómo tenía el pelo, ¿no? Pues eso da igual, ¿no?
Y eso han hecho los evangelistas. San Juan dice al final de su relato, todas estas cosas, si tuviéramos que contar todo, no cabrían todos los libros del mundo. Estas cosas han sido escritas para que creáis que Él es el Hijo del Hombre, ¿no? Escogieron con la luz del Espíritu lo que debía ser escrito, ¿no? Los evangelios son extractos enfocados, distintos por cada evangelista, pero son hechos reales, verdaderos, que corroboran esta verdad. Al leerlos, con la luz del Espíritu, Dios nos concede obtener lo que Él quiere ahora que conozcamos de Él para nuestra propia vida. No es un recuerdo del pasado, lo que quiere es que conozcamos el corazón de Cristo, sus actitudes permanentes y deliberadas. Eso sacamos de los evangelios, ¿no? Ahí está ese irnos transformando según la medida de Cristo, a semejanza con Él, que se vaya haciendo nuestro corazón a la manera de ser del Señor, misericordiosos como el Padre. Por tanto, es posible enamorarse de Dios, y nos enamoramos de Él, la persona del Hijo, y nos enamoramos del Cristo actual, porque contemplamos esos misterios y lo que vemos es el corazón de Cristo ahora, el que conserva ahora, hoy, el mismo corazón, con sus mismas actitudes deliberadas y permanentes. Contemplación actual ahora, que se nos comunica, nos da su corazón como es. Y eso quiere Él en nosotros, formar en nosotros su corazón. Pues vamos a hacer ese viaje. Este viaje que es desde nuestras lejanías, como el hijo pródigo perdido, en nuestro pecado, en nuestra miseria, en nuestra pobreza, al lugar donde podemos conocer al Padre contemplando a Cristo, que es Dios hecho hombre. Este viaje es un viaje al lugar donde Dios se ha hecho hombre. La casa del Padre, el abrazo que tiene lugar entre Dios y el hombre, tiene lugar en el lugar donde Dios se ha hecho hombre, que no es otro que Nazaret. Tiene lugar en la encarnación, cuando Jesucristo entra en el mundo, en el seno de María. El seno de María es la casa del Padre. Ahí es donde Dios Padre ha salido corriendo al encuentro del hombre, para abrazarlo conmovido porque veía que se estaba perdiendo el bien incalculable, el tesoro preciado para él. El seno de María. Yo recuerdo, voy a terminar, me voy a pasar 5 minutos, ¿vale? Pero 5. Recuerdo la primera vez que yo estuve en la Basílica de Nazaret, en la Gruta de la Encarnación, en Tierra Santa, la primera vez que fui allí de viaje, con un grupo de compañeros y amigos sacerdotes, alguno está por aquí presente hoy, por cierto. Recuerdo la experiencia que tuve allí porque la escribí y de ella puedo compartiros algo, y porque además la evocaba cuando recordaba estas cosas y cuando pensaba en lo que podía compartir. Nazaret es nuestra casa, y yo ahora voy a proponeros el texto de la Encarnación para que recemos también con él, el del Hijo Pródigo y el de la Encarnación. Y uno dice, ¿meditar la Anunciación en Cuaresma? Pues sí, porque es donde Jesucristo se ha convertido en el rostro de la misericordia, donde Él ha venido a llevarnos a la casa del Padre. Nazaret es nuestra casa. Uno entra allí y dice, dichosos los que viven en tu casa, Señor. Por muy hermosos lugares que existan en el mundo, donde se adora y se contempla, santuarios, lugares de vida de oración intensa, de fruto para la Iglesia, comunidades religiosas que viven con fuerza, con intensidad, con fuego su vocación, o luego ya paisajes hermosos de la creación y lugares bellos, no hay otro como Nazaret. Ahí es donde todo empezó, en Galilea. Para un cristiano no hay otro. Ese lugar que significa flor en hebreo, pues la flor escogida, ¿no? Como María. Ese es nuestro lugar, es nuestra casa. Dichosos nosotros que vivimos en su casa, en la casa del Señor, donde recuerdo al entrar las campanas, porque debía haber habido alguna misa, no lo sé, tocaban, a mí me sonaba como que tocaban a gloria y agradecimiento en aquel momento que yo pisé aquel lugar. Hay una paz enorme y es la paz que hay en el corazón de Dios. La paz que hay en ese abrazo entre el Padre misericordioso y el Hijo, lleno a la vez de una emoción que hace vibrar. Los indicios de que esa es nuestra casa son los que uno experimenta cuando es perdonado. Cuando uno, no sé si recordaréis cada uno, imagino, porque a todos nos ocurre, el momento en el que hemos sido perdonados de aquello que más nos costaba o de lo que más necesitábamos ser perdonados, ¿no? Pues es esa sensación. Esos son los indicios de que ese es nuestro hogar y que esa es la verdadera dignidad de lo que somos, nuestro verdadero ser, hijos de Dios, ¿no? El lugar donde
estamos llamados a ser discípulos de Jesús, a decir con María, hágase en mí según tu palabra. Y dámoselo nosotros eso hoy al Señor, que se haga en nosotros siempre y solo su palabra. Y yo recuerdo que celebramos la misa, porque la basílica es enorme, es una edificación moderna, muchos quizá la conoceréis, habréis estado, pero luego abajo está la gruta de la Encarnación, donde se venera el lugar en el que el ángel Gabriel se presentó a María la Virgen. Y dentro de la gruta pues no hay imágenes de María, no hay, porque cuando terminamos la misa y cantamos a la Virgen, cantamos el Ave María, nos quisimos volver, pues como solemos hacer siempre, a ver dónde estaba la imagen de la Virgen para cantar mirándola, y que no había ninguna. Entonces, después de darnos cuenta y de mirarnos unos a otros y decirnos no hay ninguna imagen de la Virgen, pues das cuenta, claro, ¿por qué? ¿Por qué motivo? A los pies del altar hay una cruz de Jerusalén con la inscripción Verbum caro hic factum est, ¿no? Aquí el Hijo de Dios se hizo carne. ¿Por qué? Porque toda la gruta entera rezuma la presencia de María, ¿no? Porque ella está allí presente. Esa gruta es su corazón y es también la casa del Padre. Es el bendito lugar donde Dios ha entrado en el mundo y a la vez es también signo de la Madre Iglesia. María dice, la Iglesia dice que María la Virgen es prototipo, figura de la que la Iglesia espera llegar a ser, ¿no? El seno de la Iglesia, donde todos hemos nacido en la pila de bautismo, donde todos hemos renacido a la vida eterna, donde somos hechos hijos de Dios, hijos de María, hijos de la Iglesia, engendrados en ella, como lo fue Jesús, Él en la carne, nosotros espiritualmente, ¿no? Para ser también otro Cristo para el mundo, al que somos enviados para anunciar la salvación. Cuando uno está allí, ojalá tuviera más tiempo y el guía dijera, hoy en vez de 5 minutos para rezar tenéis todos los días de la vida que os quedan, porque uno no quisiera irse nunca de ese lugar. La Iglesia tiene ahí en aquel lugar, ese lugar de los cristianos, ¿no? De todos los hijos amados de Dios, el lugar donde Dios Padre ha salido al encuentro de todos los hijos pródigos de la historia, donde nos ha mostrado en Cristo su rostro de misericordia, ¿no? En María y en la Iglesia, ¿no? En ella cantamos, todas nuestras fuentes están en ti, ¿no? Como dice el Salmo. Allí ha nacido nuestra vocación, allí ha vivido y ha crecido nuestro Salvador, el que nos llama, allí comenzó dentro del tiempo la historia eterna de salvación que Él ha establecido con cada uno de nosotros para siempre, ¿no? Allí nos ama, allí nos llama, allí se une con nosotros y nos entrega a su madre para que la conozcamos, ¿no? Como recordamos quizá cuando volvemos a la casa del Padre todos los momentos de especial intimidad con Él que hemos tenido a lo largo de la vida, cuando hemos recibido los sacramentos por primera vez, cuando descubrimos la vocación a la que Dios nos llamaba, el día que nos consagramos, todas nuestras fuentes están en ti. Y entonces podemos darle gracias al Señor por la fe recibida en nuestra familia, por nuestra vida y vocación, cada uno por el sacerdocio, por la vida religiosa, por mi matrimonio, porque no existíamos y nos creó, porque nos dio su bendita madre, porque nos llamó a ser sus discípulos, porque bastaba para redimirnos un suspiro solo, una lágrima de su amor y ha querido darnos toda su sangre. Pues vamos a acudir nosotros a la casa del Padre, donde Cristo, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre y ha entrado en el mundo para que podamos conocer la misericordia del Padre, para que podamos enamorarnos de Dios, para que podamos recibir su perdón, para que podamos enamorarnos de Él, para que podamos participar de su vida divina. Si nos acercamos bien y le pedimos al Espíritu que nos lo conceda, escucharemos como el Señor, al igual que el padre del hijo pródigo, no le dejó al hijo menor ni articular palabra y le invitó a una fiesta y le hizo pasar. Escucharemos que nos dice, no te lamentes más en mi presencia, como dice la Escritura, no vuelvas a lamentarte en mi presencia, no te retengas más en tu pecado, sino vive, y cuenta a todos la misericordia que Dios ha hecho contigo. Tú siempre serás mi hijo querido. Y entonces respondámosle cada uno de nosotros con nuestras propias palabras, con nuestra propia oración. Pidámosle al Señor que se pueda hacer siempre en nosotros según su palabra y démosle las gracias por su misericordia eterna e inagotable, de la que nunca estamos saciados, de la que siempre necesitamos.
Bendito seas, Dios bueno, tú solo Dios de amor, por tantos beneficios, que desde ahora y por siempre, hasta que por los siglos te alabemos en el cielo, se haga en nosotros según